Hola, gente que guarda la Biblia. Hoy vamos a analizar uno de los mayores enigmas de la Biblia, ¿qué ocurrió con el Arca de la Alianza? Esta pregunta se ha formulado durante cientos de años y sigue interesando a expertos y cristianos de todo el mundo. ¿Cuántos de ustedes saben que el Arca de la Alianza, el objeto sagrado que mantenía a Dios con los israelitas, desapareció repentinamente hace más de 2,500 años? Desde entonces, muchas personas han intentado encontrar el arca, pero su paradero sigue siendo uno de los mayores misterios de la antigüedad. El Antiguo Testamento habla del Arca de la Alianza, pero era algo más que un objeto real. Era el centro del culto y de la seguridad celestial para los israelitas, por lo que era un signo de la presencia de Dios con ellos. No había duda de que Dios estaba con los israelitas cuando luchaban porque el arca estaba con ellos. Pero luego desapareció. Pero, ¿a dónde fue a parar realmente? Se hizo añicos. Se desvaneció su secreto en el fondo de la historia. O sigue escondido en algún lugar, esperando a ser encontrado. Esta cuestión sigue siendo importante ahora. La búsqueda del arca sigue su curso, y científicos, eruditos e incluso aventureros se interesan por ella. Pero el secreto que rodea su destino es el mayor de todos. El Arca de la Alianza sigue teniendo mucha importancia para cristianos y judíos. Les conecta con acontecimientos sagrados y con la presencia de Dios. Pero, ¿qué significa ahora para nosotros? ¿Qué tiene que ver lo ocurrido con el arca con nuestro propio viaje espiritual? ¿Podría ser que la búsqueda de este objeto perdido sea en realidad la búsqueda de algo más grande, como una relación más estrecha con Dios? Para empezar, si te interesan los secretos bíblicos y quieres formar parte de este viaje de búsqueda, suscríbete, dale a me gusta y deja un mensaje sobre lo que crees que ocurrió con el Arca de la Alianza. Trabajemos juntos para resolver este enigma. El Arca de la Alianza era mucho más de lo que parece a simple vista. Era un recordatorio físico de la presencia de Dios entre su pueblo. La Biblia dice que el arca fue construida con instrucciones directas de Dios mientras los israelitas estaban en el desierto después de salir de Egipto. Dios le dijo a Moisés que la construyera, y así lo hizo. Siguiendo las minuciosas instrucciones, Moisés hizo el arca de madera de acacia y la cubrió de oro puro. Se dice que medía aproximadamente 1 metro de largo, 6,0 de ancho y 6,0 de alto, lo que significa que era pequeña pero muy importante. El arca contenía dos cosas sagradas, las tablas de la ley, que contenían los 10 mandamientos, y el maná, que era el pan que Dios daba a los israelitas en el desierto para representar su apoyo. Además, el bastón de Aarón, que florecía para mostrar su poder como sacerdote, se guardaba dentro del arca. Los israelitas hicieron un trato con Dios para que estas cosas los protegieran, los guiaran y estuvieran siempre con ellos. Cuando el arca estuvo terminada, se colocó en el tabernáculo, una tienda sagrada que los israelitas montaban y desmontaban a medida que atravesaban el desierto. Había una pesada pantalla entre el arca y el lugar santísimo, que era la habitación más sagrada del tabernáculo. Era allí donde la presencia de Dios caía sobre el arca, donde hablaba directamente con Moisés y los sacerdotes. Era un lugar donde la gente estaba muy cerca de Dios. Los israelitas pensaban que el arca era algo más que una simple imagen, la veían como una forma de hablar con Dios. Estaba vinculada a muchas maravillas y acontecimientos importantes de la historia. Cuando Israel tomó Jericó, el arca fue llevada por delante de las tropas israelíes durante la lucha, lo que constituyó un poderoso ejemplo de ello. Cuando los israelitas hicieron lo que Dios les dijo que hicieran y dieron 7 vueltas a la ciudad con el arca, los muros de Jericó cayeron y la ciudad fue tomada. Esto fue una señal de que la presencia de Dios había vencido a las fuerzas enemigas. El arca también fue muy importante cuando los israelitas cruzaron el río Jordán y entraron en la tierra prometida. Los sacerdotes la llevaban cuando las aguas del río se partieron, permitiendo que todos cruzaran por buen camino. Estas cosas no solo fueron milagrosas, sino que también fueron señales claras de que el arca representaba la presencia constante de Dios y su participación directa en el pasado de su pueblo. No solo eso, sino que el arca era el centro de los grandes acontecimientos y fiestas religiosas, como la fiesta de las trompetas, donde todos se reunían para adorar a Dios y disfrutar. No hay forma de medir lo importante que era. Era un signo de la promesa de Dios a Israel y era fundamental para su fe e identidad. Sin embargo, con el paso del tiempo ocurrieron cosas. El arca se utilizó durante muchos años en el tabernáculo y luego en el templo de Salomón. Después dejó de mencionarse en la Biblia. Lo único que quedó fueron recuerdos y garantías de que Dios estaría siempre con su pueblo, estuvieran donde estuviera.
El Arca de la Alianza desaparece misteriosa y rápidamente de los relatos bíblicos. Su paradero es uno de los mayores misterios religiosos de todos los tiempos. El arca se guardó en el templo de Salomón durante muchos años, pero no se vuelve a mencionar en la Biblia después del reinado del rey Josías. Hacia el siglo VI fue una época de gran caos en el reino de Judá. Pero, ¿a dónde fue realmente? En el libro de 2 Crónicas 3:5, el rey Josías ordena sacar el arca del templo y colocarla en otro lugar. Es probable que esto forme parte de un cambio religioso destinado a hacer la oración más pura. No se vuelve a hablar del arca después de eso, dejando un hueco en la historia. Se han hecho muchas conjeturas, ideas y cuentos sobre lo que ocurrió con este hueco. Una de las primeras ideas es que el arca se perdió o fue destruida cuando los babilonios llegaron al poder. El rey Nabucodonosor tomó Jerusalén en 586 y destruyó el templo de Salomón. Como nunca se menciona que fuera encontrado de vuelta, algunas personas piensan que el arca pudo haber sido tomada por los babilonios o quemada cuando el templo fue destruido. Esto no habría sido posible si el arca se hubiera perdido en el incendio cuando Jerusalén fue destruida. Sin embargo, esta idea sigue siendo posible, porque no hay una historia clara de que el arca fuera robada o destruida. Otra idea muy conocida, sobre todo en algunos grupos judíos y cristianos, es que el arca fue escondida antes de que los babilonios vinieran a destruirla. Un libro llamado Libro de los Macabeos, que no forma parte de la Biblia estándar, dice que el profeta Jeremías escondió el arca en una cueva del monte Nebo, en lo que hoy es Jordania. Esta historia respalda la idea de que el arca se guardó en un lugar secreto y que el profeta dio pistas sobre dónde estaba, pero nunca lo dijo con seguridad. Basándose en historias locales, algunos pensadores e historiadores también creen que el arca fue llevada a Etiopía. La Iglesia Ortodoxa de Etiopía dice que el Arca de la Alianza fue llevada allí por la reina de Saba tras su visita a Salomón en el siglo VI. Se dice que Menelik hijo de Salomón y de la reina de Saba, se llevó el arca y la escondió en una iglesia de la ciudad de Ashum, donde aún se encuentra hoy. Esta idea sigue siendo una parte importante de la religión etíope, aunque no existen pruebas históricas sólidas que la respalden. Además de estas teorías, existen otras más modernas. Estas van desde la idea de que los templarios pudieron esconder el arca durante la Edad Media hasta otras más fantásticas, como la idea de que fue llevada al espacio o un mundo alternativo. Muchas de estas ideas son interesantes, pero aún no se han demostrado, por lo que siguen siendo solo suposiciones. Pero el misterio sigue ahí. Una cosa que sabemos con certeza es que el arca nunca se volvió a encontrar después de que fuera eliminada de la Biblia. Su ubicación sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología. A lo largo de los años, muchos equipos y estudios han intentado encontrarla, pero sin éxito. Entonces, guardianes de las escrituras, ¿qué idea creen que tiene más sentido? ¿Estaba el arca rota? ¿Escondida? ¿O está todavía por ahí esperando a ser encontrada? Díganme lo que piensan en los comentarios, y sigamos juntos en este recorrido de rompecabezas y hallazgos. Aún no sabemos qué le ocurrió al Arca de la Alianza, pero su pasado y sus símbolos pueden enseñarnos cosas muy importantes. El arca no era solo una cosa que la gente adoraba, era también un fuerte signo de la presencia de Dios y de la promesa que Dios hizo a su pueblo. Las lecciones que podemos aprender de ella siguen siendo muy útiles para nuestro camino espiritual hoy en día. El arca nos dice, en primer lugar, lo importante que es que Dios esté en nuestras vidas. Mientras estuvo en pie, el arca demostró que Dios estaba con los israelitas. Significaba que siempre estaría con nosotros, tanto cuando ganáramos como cuando perdiéramos. Lo que los israelitas veían en el arca era algo más que una simple imagen. Pensaban que Dios estaba realmente con ellos, guiándoles, protegiéndoles y bendiciéndoles. Aunque ya no tengamos el arca con nosotros, la idea sigue siendo la misma, la presencia de Dios sigue siendo nuestra mejor fuente de energía. Para tener esta presencia en nuestra vida diaria, podemos rezar, leer la Biblia y pasar tiempo con otros cristianos. Cómo el arca está tan cerca de Dios, nos hace pensar en cómo podemos vivir nuestras vidas con una mayor conciencia de que Dios está con nosotros en todo momento. Pablo nos dice en su mensaje a los Corintios que nuestros cuerpos son ahora templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6, 1-9, igual que el arca fue el lugar donde Dios se mostró a los israelitas. Dios ya no está en algo fuera de nosotros, si se lo permitimos, está dentro de nosotros. Otro punto importante es lo que el arca significa en términos de la promesa que encierra. En su interior estaban las tablas de la ley, que contenían los 10 mandamientos.
Eran las normas morales por las que se regían Dios y los israelitas. Así pues, el arca no solo representaba la presencia de Dios, sino también su promesa de cumplir su palabra y el deber de los israelitas de seguirla. La promesa de Dios a su pueblo nunca se rompió, aunque el arca ya no estuviera allí. En lo que respecta a nosotros hoy, esto significa lo importante que es mantener la promesa que hicimos con Dios, seguir sus reglas y vivir según los principios que Él nos dio. El Arca de la Alianza nos dice que no solo busquemos la presencia de Dios, sino que vivamos nuestra vida de acuerdo con lo que Él quiere. No solo debemos pedir bendiciones, sino también prometer obedecer y ser fieles, como se les dijo a los israelitas. El arca es sagrada, que es otra cosa sobre ella. Esa cosa era santa y había sido apartada por una razón especial. Esto nos ayuda a recordar que debemos hacer que nuestras vidas sean santas y apartadas para Dios. Por lo que leemos en la Biblia, podemos ver que el arca era tratada con gran cuidado porque estaba vinculada al Señor. Cada día, debemos ser santos, lo que significa que debemos ser respetuosos en nuestras acciones, palabras y pensamientos, porque sabemos que estas cosas muestran que Dios está presente en nosotros. La historia del arca también nos muestra lo importante que es creer lo que Dios dice. Demuestra que los israelitas confiaron en las órdenes de Dios cuando marcharon alrededor de Jericó con el arca delante de ellos, a pesar de que era imposible atravesar las murallas de la ciudad. Creían que Dios haría posible lo imposible. Eso es también lo que Dios quiere de nosotros, una fe que no vacile en sus promesas, incluso cuando las cosas parezcan demasiado difíciles de manejar para nosotros. Ver el arca, que representa la acción divina, nos ayuda a recordar que Dios es digno de confianza y que podemos contar con su fuerte presencia en nuestras vidas. Sin duda, el Arca de la Alianza es uno de los objetos más misteriosos de la historia religiosa e histórica. A lo largo de los años, ha habido muchas ideas sobre lo que ocurrió con ella y muchas preguntas y debates sobre lo que realmente es y lo poderosa que es. Veamos algunas de las cosas interesantes sobre este objeto sagrado que mantienen a la gente interesada en él. Una de las primeras discusiones sobre el arca fue sobre lo poderosa que era. Hay mucha gente que piensa que el arca tenía poderes mágicos. Por lo que dice la Biblia, sabemos que el arca fue una pieza clave en muchas guerras y acontecimientos asombrosos. En 1 Samuel 4, por ejemplo, el arca fue llevada a la batalla contra los filisteos. Cuando fue capturada por sus enemigos, se desencadenó una cadena de cosas malas, como inundaciones y enfermedades. Pero el arca no estaba destinada a la magia. Representaba la presencia de Dios, y el poder no procedía del arca en sí, sino de quienes estaban con ella. Este pequeño detalle me hace pensar en cómo ha pensado la gente sobre el poder de Dios y lo importante que ha sido en las victorias y derrotas a lo largo de la historia. El material de construcción del arca es otro tema de discusión. La Biblia dice que el arca estaba hecha de madera de acacia y envuelta en oro puro. Había 2 querubines de oro en la parte superior, que la Biblia llama el propiciatorio. Esto me lleva a preguntarme qué intentan decir y qué significan estos objetos. El arca está hecha de madera de acacia, que es un árbol fuerte y duradero, y de oro, que representa la santidad y la pureza. Esto sugiere que el arca debe ser algo valioso y duradero, como la relación entre Dios y su pueblo. Pero, ¿por qué oro y madera? Podrían simbolizar algo más profundo que aún no comprendemos del todo. Las excavaciones arqueológicas que se están realizando para encontrar el Arca de la Alianza son un misterio fascinante. Arqueólogos y viajeros han intentado averiguar qué ocurrió con el arca a lo largo de los años, a menudo siguiendo las pistas de libros antiguos e historias locales. El Monte Nebo es uno de los lugares más conocidos relacionados con el arca. Algunas historias cuentan que el profeta Jeremías escondió allí el arca antes de la llegada de los babilonios. Pero hasta la fecha, las excavaciones en esta colina no han revelado ningún rastro del arca. La iglesia de Santa María de Sión, en Etiopía, donde se cree que el arca fue llevada por la reina de Saba, es otro lugar que ha recibido mucha atención. Se dice que la iglesia ortodoxa etíope protege la verdadera arca, pero no hay pruebas sólidas que lo respalden. Esta afirmación sigue suscitando acaloradas discusiones entre sacerdotes e historiadores. Uno de los mayores interrogantes sobre el Arca de la Alianza es cómo pudo estar implicada en otros acontecimientos de la historia. Zacharias Kunuk escribió el conocido libro El misterio del Arca de la Alianza en un 9:8. En él decía que el arca fue llevada a Egipto y luego escondida en el Valle de los Reyes, tal vez en la tumba de un rey. Algunas versiones más recientes de esta idea dicen incluso que el arca pudo haber sido llevada por los templarios, una orden religiosa de la Edad Media, que la escondieron durante las cruzadas. A mucha gente le gustan estas ideas,
pero no están respaldadas por pruebas sólidas, por lo que no dejan de ser meras suposiciones. Además, existe la controvertida idea de que el arca pudo haber sido destruida durante los años de invasiones y robos que se produjeron cuando cayeron las antiguas potencias. Según algunos relatos, los israelitas podrían haber destruido el arca por desesperación para evitar que cayera en manos de sus enemigos. Aunque esta idea es interesante, no está respaldada por pruebas históricas y se basa en una lectura bastante subjetiva de lo que la Biblia dice que ocurrió. Por último, pero no por ello menos importante, es importante recordar que las historias y cuentos sobre el arca mantienen a la gente expectante. El arca sigue siendo una imagen fuerte en la mente de la gente, por razones que van mucho más allá de para qué se utilizó en la Biblia. Hay rumores de que está escondida en cuevas de Jordania, y otros de que se la llevaron los ángeles. No importa dónde esté el arca de la alianza, siempre nos habla de lo misterioso que es Dios y de lo difícil que es comprender plenamente sus planes. La historia y el significado de este objeto sagrado siguen fuertemente arraigados en la Biblia y en nuestra religión, aunque nadie sabe qué le ocurrió. Esta caja de madera y oro llamada Arca de la Alianza es algo más que una obra de arte. Es un fuerte recordatorio de la presencia de Dios entre su pueblo. En el arca se guardaban las tablas de la ley, la vara de Aarón y una vasilla de maná. Estas cosas informaban a los israelitas de la promesa de Dios de mantener su palabra y su relación con ellos. No había duda de que Dios estaba presente e implicado en el pasado de su pueblo. El arca era prueba de ello. A decir verdad, nunca sabremos con certeza qué le ocurrió al arca. Pero su historia nos enseña algo sobre Dios y nuestra relación con Él. El arca nos dice que la promesa de Dios durará para siempre y nos anima a buscar su presencia en nuestras vidas. El hecho de que el arca ya no esté allí no hace que su propósito sea menos importante. Al contrario, nos hace pensar en lo poderoso que es creer, obedecer y confiar en las promesas de Dios, que no se limitan a una cosa, sino que duran para siempre en nuestra relación con Él. Como personas que guardan la Biblia, estamos llamados a difundir esta palabra. No importa dónde esté el arca ni si alguien llegará a encontrarla. Lo importante es que Dios está ahora realmente con nosotros a través de su Espíritu Santo. De alguna manera, el secreto del arca es una llamada a vivir con esperanza y fe, buscando siempre más de Dios en nuestra vida cotidiana. El arca demostró la lealtad de Dios a los israelitas. Hoy, nos habla de la fidelidad de Dios en nuestras vidas, un Dios que nunca nos abandona, incluso cuando las cosas son misteriosas e inciertas. Además, tú, que guardas las Escrituras, ¿qué piensas del legado del Arca de la Alianza? ¿Qué significa para tu camino de fe? Deja tus pensamientos y opiniones en los comentarios, y los leeremos. Por favor, comparte este vídeo con tus amigos y dale a me gusta si te ha gustado. También puedes suscribirte al canal para ver más vídeos sobre la Biblia. Podemos seguir siendo guardianes de la palabra y difundir la luz de Dios por todo el mundo si trabajamos juntos. Hasta el próximo vídeo, en el que seguiremos explorando la Biblia en busca de más gemas secretas.